en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir, en nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de tentación. Cristo nos llena de su vigor y da aliento al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Cuando luchamos llenos de fe y no queremos desfallecer, no nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros vino a morir, y que la gracia del Salvador siempre proteja nuestro vivir. Sí, hermanos, vamos a seguir cantando. Sí, mientras también estamos cantando, pueden ir invitando, ¿no?, a sus familiares. Hoy también podemos juntos orar, ¿no?, por las necesidades que tenemos, también por cada uno de los hermanos, y para que nos acompañen en oración también pueden ir invitando, ¿no? Vamos a cantar el himno 373. El himno 373, buscad primero. Buscad primero el reino de Dios y su perfecta justicia, y lo demás añadido será. Aleluya, 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 aleluya. No solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aleluya, 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 aleluya. Pedid, pedid y se os dará, buscad y hallaréis,
llámate, la puerta se abrirá. Aleluya, 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 aleluya. Sí, vamos a seguir cantando, ¿no, hermanos? Vamos a cantar ahora el himno 47. Cantemos todos juntos, hermanos, el himno 47, Jesús es mi Rey soberano. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su olor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria, y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y consuelo me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz, y yo soy feliz por Él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Sí, hermanos, hasta aquí vamos a cantar. ¿Escuchan bien? Sí. Buenas noches, hermanos, también hermanas de toda la parte, ¿no? Toda la ciudad de Bolivia. Esta noche, culto de oración nivel Bolivia. Entonces, los hermanos ya están ingresando, ¿no? De cada ciudad.
¿Cómo están todos? No se ve a otra ciudad, ¿verdad, no, hermanos? Entonces aquí está, puede mostrar de otras ciudades que los hermanos que vean. Si cada lunes, ¿no? Cada lunes, primer lunes del mes, siempre nosotros reunimos los hermanos de diferentes ciudades. Entonces, hoy día, ¿no? También, primer lunes del mes, pues estamos realizando culto de oración nivel Bolivia. Entonces estamos participando, Ciudad La Paz, también Santa Cruz, tiene varias iglesias, Santa Cruz, Palma Verde, también Santa Cruz Centros, luego iglesia en Montero, Cochabamba y Sucre, también Caranavi y Chulumani, Ribera Alta. Y luego últimamente matrimonio de seminarista Juan Carlos, y enviamos al departamento de Oruro. Entonces hasta Oruro oficialmente 10 iglesias en Bolivia estamos reunidos en estas noches. Entonces los hermanos pueden ver, ¿no? en la pantalla diferentes ciudades, diferentes iglesias. Aunque estamos en diferentes lugares, pero nuestro corazón estamos un lugar mismo junto y mismo corazón. Esta noche queremos orar. Entonces, recién terminamos, ¿no? Gran seminario bíblico con el expositor, el pastor Oseye. Entonces, terminando aquí en la ciudad de La Paz también, los diáconos, los obreros, los hermanos te explicaban cómo la palabra que nos ha dado y quedando en nosotros, en nuestro corazón, estaban muy agradecidos. Entonces, y hoy día también, con este culto de oración, y queremos orar juntos. Antes de orar, primero quisiera compartir, hoy día empezamos clase de seminarios. Entonces, por muchos eventos, actividades, aunque los seminaristas este año ingresaron, pero no podía empezar la clase de seminario. Pero hoy día, sí, gracias a Dios, empezamos primera clase de seminarios. Siempre seminario empezamos, libro de Génesis, capítulo 1, el versículo 1, hoy tocamos. Entonces leyendo Génesis, capítulo 1, si sale una tierra, estaba desordenada y vacías y tinieblas. Como refleja, ¿verdad?, ¿no? Nuestras vidas, también nuestros corazones, la tierra estaba desordenada, vacías y tinieblas. Pero a través de la palabra de Dios y cómo está cambiando esas tierras. Luego finalmente, y terminando toda la creación de Dios, entonces esa tierra ya totalmente cambió diferentes. En el versículo 2 estaba desordenada, vacía, tinieblas, y no podía haber, era ninguna esperanza, no podía haber alegría en esas tierras. Pero ya terminando todo trabajo, toda la creación de Dios, esa tierra llena de hierbas, árboles, flores, animales. Aquí en un paraíso era, totalmente hecha diferente. Entonces, Dios, ¿sí?, cuando crea en esa tierra, recién nosotros mirando lo que se ve, lo que aparece en la tierra, recién la tierra cambió, ya diferentes. Pero en realidad antes de crear Dios ya había planeado, ya había diseñado, ya había dibujado, era en el corazón de Dios. Según ese plan, según ese corazón de Dios, solamente a través de su palabra y trabajó, luego creó en las tierras. Pero los humanos, nosotros tenemos nuestros ojos, cuando no se ve, entonces ya no puede creer. ¿Sí? Solamente se veía ese tiempo, la tierra estaba desordenada, vacías. Pero en verdad, uno que conoce el corazón de Dios, aún la tierra estaba desordenada, vacía, tinieblas, pero uniendo, conociendo el corazón de Dios, ahí puede ver, esa tierra así está ahora, pero pronto
Dios va a cambiar esa tierra pronto llena de hierbas, pronto árboles, animales, un paraíso así va a cambiar. Hermanos, tal vez esa noche cada ciudad tenemos diferentes situaciones, también dificultades. No solamente iglesia, cada hermano personalmente, igual que la tierra era, así se ve, desordenada, vacías, tinieblas. Entonces, ¿cuándo en nuestro corazón puede tener paz, tranquilidad? Cuando ve cambios, ¿sí? Ahí produciendo hierbas, luego lleno de frutos en las tierras, recién, ay, gracias a Dios, luego puede descansar. Pero ya nosotros, aún las situaciones, no está cambiado nada, pero por la fe era por la fe, conociendo el corazón de Dios. Ahí se reúne, entonces aún la situación no está cambiado nada, pero desde nuestro corazón puede descansar, puede tener muchas esperanzas, porque pronto va a cambiar, no va a cambiar, hermanos, pronto va a cambiar, era. La tierra está desordenada, pero ya en el plan de Dios, en el corazón de Dios, ya está planeado. Pronto, aquí sea la luz. Y fue la luz. Luego, haya expansiones, ¿sí? Agua arriba, agua abajo. Luego, las aguas, júntense las aguas. Luego, la tierra descubrase, ¿no? Las tierras, los secos. En esa tierra también produzca las hierbas, árboles, flores. Después todos animales. Entonces nosotros a través de la fe, ¿sí? Conocer el corazón de Dios. Por la fe conoce y entra a ver el corazón de Dios, otros mundos. Entonces algunos mientras y mirando situaciones sufren, queja, mi vida como es. Pero los que tienen la fe, los que pueden conocer el corazón de Dios, pueden tener mucha esperanza. Esa noche a través del culto de oración, nosotros por la fe, ¿sí? Uniremos con el corazón de Dios. Por la fe, si nosotros entraremos en el corazón de Dios, luego esa esperanza, esa sabiduría, también todas las riquezas que Dios ha preparado para nosotros. Esa noche por la fe, también por ese culto de oración, encontrándonos. Entonces todos los hermanos van a estar muy felices, contentos. Luego te explicarán, ¿cierto? No solamente ve problemas, situaciones, dificultades. Entonces esa noche, primero antes de orar, quisiera mostrar, ¿no? En la pantalla. ¿Sí? Entonces cada iglesia, cada ciudad enviaron, ¿no? Como oraciones pidiendo sus oraciones que necesita. Entonces, ¿se ve bien en la pantalla? Sí. Voy a leer también, hermanos. Si compra de casa o terreno para las iglesias de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, centros, especialmente 3 iglesias, ¿no? Ahora estamos buscando. Pero yo también visitando otra iglesia también, se quedó muy estrecho, era chicos. Entonces pueden orar los hermanos para encontrar, tener propios lugares, salones más amplios. Luego pago de las mensualidades radio satelital en Bolivia. Entonces Jerusalén Radio Satelital. Desde enero nosotros contratamos ABE, Agencia Boliviana Especial. Entonces de gobierno está haciendo. Entonces ahora es septiembre, ¿cierto? ¿No? Entonces en el principio, ¿cómo podemos cubrir ese monto? Pero ahora 9 meses y 10 iglesias ofrendando con todos los hermanos, estamos transmitiendo a través de satélite Tupacatarí. Esa señal llegando a toda parte de Sudamérica. Entonces ahí en Bolivia especialmente, donde no llega el internet, ahí a través de ese Jerusalén Radio, satélite, está escuchando. También en diferentes idiomas, aymara, quechua. Entonces ese es un milagro, hermanos. No sé si los hermanos también, está haciendo, transmitiendo satélite Tupacatarí. Pero en verdad ese es un milagro, es gran obras.
Nuestra esperanza es y cubrir toda parte de Bolivia a través de Jerusalén Radio, instalando radio. Luego ahí llegan las prédicas, el Evangelio. También construcción de la iglesia en Viana y Satélite. Entonces sabemos, ¿no? En la ciudad de Santa Cruz, Viana y también Satélite, bastante hermanos se reúnen. Entonces pido sus oraciones, construcciones, también levantar, ¿no?, iglesias. Luego ya pago de alquiler de las iglesias. Entonces, aquí en Bolivia oficialmente 10 iglesias mencionamos. Alguna iglesia también está pagando alquileres. Entonces, esa parte, los hermanos también pido oraciones. Trabajo en régimen penitenciario en Bolivia. Gracias a Dios, ¿no? 9 departamentos, ya nosotros hubo convenios. Entonces, por ese convenio estamos todo departamento conociendo, predicamos el Evangelio. Entonces, ahora también estamos preparando y renovar el convenio, porque este año, agosto, y venció ese convenio. Entonces, estamos coordinando renovar ese convenio para 5 años más. Posiblemente esta semana queremos realizar. Entonces los hermanos, pido sus oraciones. También por los hermanos alejados. Por esa pandemia ya no hay reunión presencial. Entonces los hermanos, por necesidad, por las situaciones, alejados, ¿verdad?, ¿no?, de la iglesia de Dios. Entonces pido oraciones y todos los hermanos que están alejados, que puedan volver y luego servir a Dios. Este es el Evangelio juntamente. También crecimiento de la vida espiritual de los hermanos. También personas nuevas que están conectando con las iglesias. Luego también ofrenda de apoyo para las iglesias que están iniciando. Como iglesia recién está empezando, entonces también pocos miembros, muchas necesidades. Entonces los hermanos también recordando las iglesias que están pagando alquiler, también las necesidades. Pido oraciones. También por la salud de los hermanos y también vehículo para las iglesias. Entonces, aunque ese contagiado está bajado, ¿cierto?, en Bolivia, pero continuamente escuchando esa noticia, algunos enfermos por COVID, difícil su salud, están internados. Entonces los hermanos pedimos oraciones para los hermanos enfermos, diferentes enfermedades. También vehículo, aquí está escrito, ¿no? Entonces, vehículo muy importante, necesario, útil, transportar, llevar, luego realizar diferentes eventos. Entonces los hermanos pueden orar para vehículos, para que tenga toda la iglesia, ¿cierto? Algún evento cuando hacen a nivel nacional, entonces todos los minibuses, luego autos, juntando, ahí podemos trabajar grandes eventos. Creo que hay más ¿cierto?, más peticiones, pero por el tiempo no podía dictar todo, ¿sí?, leer. Entonces los hermanos, y de las iglesias, peticiones, esas oraciones, puede orar juntos. Entonces esa noche, como hemos compartido, hermanos, a través de la fe, a través de oración, podemos entrar. ¿A dónde? En el corazón de Dios era. Ahí está su plan también, su dibujo era. Aún no podemos ver ahora, solo se ve bastante necesidades, situaciones, enfermedades, pero esa noche orando juntos, encontrando ese corazón de Dios. ¿Cómo está pensando? ¿Cómo está dibujado hacia nosotros? Encontrando esa bendición, esa fe. Entonces, y nuestra vida también va a haber, ¿no?, esa gracias. Entonces, primero, mi persona voy a orar. Orando, luego, misma manera, los hermanos desean voluntariamente, quieren orar, entonces levantando las manos. ¿Sí? Luego solicitando al encargado de Zoom, entonces ahí va a coordinar.
luego habilitando su micrófono, ahí pueden orar. Entonces, primeramente, voy a orar, luego empezamos esta noche. Dios Padre, esa noche nuevamente reunimos con todos los hermanos de diferentes ciudades. Iglesia Santa Cruz, también Cochabamba, Sucre, Ribera Altas, también aquí La Paz, Caranavi, Chulumani, Oruro, también, y aún todavía no hay iglesia ni ministros, pero se reúne bastante hermanos, sigue está pidiendo que envíe el siervo de Dios para fundar iglesias, Rurrenabaques, Surani, Copusquía, también Potosí, también Pandos, Cobija, Beni, Trinidad y Tarija, también Santa Cruz, Piana y Satélite. Últimamente va a estar Rubén, ahí realizó seminarios bíblicos, y Saipinas, Omereques, en tantos lugares está pidiendo. Dios Padre, nosotros pensamos, cuando mirando esa enfermedad y coronavirus, luego por pandemias, se separó todas las cosas. Entonces, ahí este mundo va a fracasar. También nuestra vida también llegaba muchas preocupaciones, pero gracias a Dios, como el siervo de Dios nos daba muchas esperanzas. Esa pandemia no es la maldición de Dios, sino la bendición de Dios. Tal vez por las situaciones humilla nuestro corazón, porque nuestro corazón muy altos, soberbios, rechazando la palabra de Dios, rechazando, menospreciando la guía de Dios. Pero a través de situaciones humilla nuestro corazón. Regresa a Dios, luego nuevamente rodillándose ante Dios, recibe su guía, su palabra. Dios nuevamente bendice todas las cosas. Dios Padre, por esta situación pandemia, entonces millones de personas escucharon el Evangelio. Aquí en Bolivia también, tantos lugares, hasta donde no hay iglesia, hasta donde no hay, ¿sí? nuestra iglesia ni ministros, pero por eventos que está realizando virtual, online, escuchando, recibiendo. Entonces 9 departamentos, toda parte, han recibido la salvación. Dios Padre, necesitamos bastantes ministros, seminaristas, ancianos, diáconos, obreros. Dios Padre, esa noche muchas necesidades. Nosotros estamos orando, conocemos, creemos. Dios ya sabe nuestras necesidades. Así está escrito en la Biblia. Pero nosotros expresando a Dios. Entonces Dios escuchando todo va a permitir. Las iglesias que necesitas tener propios edificios, salones. También las iglesias que recién está empezando a pagar alquileres. También necesidades, vehículos. También los hermanos alejados, enfermos. Tantas cosas. Esta noche cada uno de nosotros oraremos. Entonces Dios atentamente está escuchando, luego va, ¿sí?, y a ayudar a nosotros. Dios Padre, tal vez nosotros somos incrédulos, solo se ve bastantes dificultades, enemigos, situaciones. Por eso nuestro corazón tal vez no hay esperanzas, queja, murmura, luego tristeza, mucha y preocupaciones, también afanes. Pero esa noche nosotros, por la fe, conociendo el corazón de Dios, en el corazón de Dios muy diferentes, entonces todo está preparado. Por la fe nosotros jalando esas riquezas, también la esperanza, la alegría de Dios todos. Esa noche nosotros, todo Bolivia, reunimos junto a Dios. Luego ante Dios nosotros oramos.
Sabemos muy bien nosotros, Dios, Dios todo va a permitir. Solamente esta noche queremos y unirnos, recibir tu gracia, tu bendición. Muchas gracias, Dios, y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, le damos gracias delante de usted por permitirnos, primero, nos ha permitido en este tiempo de pandemia, tiempo de dificultad. Para algunos de nosotros nos llamamos de repente sobrevivientes, pero ¿quiénes somos nosotros para existir? Usted nos dio a nosotros el aliento de vida, como dice la palabra en Génesis. Usted nos dio ese aliento de vida y pudimos ser seres vivientes. Y como también dice su palabra, ¿no?, que aún nuestro respirar está en la mano del Señor, aún nuestro aliento está en su mano. ¿Qué podemos excusar nosotros delante de usted? Si nosotros no recibimos la palabra, entonces nos vamos a llenar de pensamientos. Yo también, aún siendo un ministro, cada día me alimento de la palabra, pero aún así vienen los pensamientos. Y esos pensamientos no son pensamientos de bien, sino muchas veces pensamientos del engaño de Satanás. Cuán importante, como dice su palabra, habitar juntos en armonía. Y para poder habitar en armonía juntos, negando a nuestro pensamiento, negando a nosotros mismos, saliendo de ese engaño, podemos caminar junto con la iglesia, con el siervo. Padre, a cada uno de nosotros usted nos ha dado la vida, nos ha dado la salud, nos ha dado la iglesia, nos ha dado el evangelio, nos ha dado el siervo de Dios, para que nosotros no vivamos en una isla, en una burbuja, ¿no?, excluidos, sino unidos, antes al contrario. Y a través de la comunión nuestra vida puede fortalecerse. ¿Acaso usted no conoce nuestras necesidades? Usted conoce, pero a través de cada dificultad o cada necesidad, nuestro corazón puede unirse primero con Dios. Nuestro corazón puede unirse con la palabra, puede creer, puede tener la fe, y eso nos hace ser uno con la iglesia, con el siervo. Usted, Señor, así nos quiere dirigir. Muchas veces nosotros, para seguir el deseo de la carne o para buscar nuestras cosas personales, queremos limitar las cosas de la iglesia, pero a usted no le gusta eso. ¿Cuántas personas hoy salieron de su casa con diferentes propósitos, pero no volvieron porque algún accidente, alguna situación les llegó como un límite? Pero usted a nosotros nos ha permitido todavía la salud, nos permite respirar, nos permite acercarnos a la iglesia, nos permite asumir nuestra responsabilidad en la iglesia con el cargo que usted nos da, con la responsabilidad que usted nos da. Como dice la Biblia, usted nos da el querer como el hacer. Padre, nos arrepentimos delante de usted por ese corazón que usted siempre quiere renovar con la palabra, con la iglesia, con el siervo. Escuchando al pastor Oxopar este domingo, él también nos hablaba cuán importante la promesa de Dios en nuestra vida. Padre, nosotros hemos estado en un lugar de la destrucción, pero usted nos dio tanto amor, tanta misericordia, y ahora nos permite estar llevando el evangelio, ¿no?, a diferentes lugares. Aunque nos encontramos en diferentes lugares geográficamente, pero estamos ante una sola presencia, la presencia del Señor, Padre. Le agradecemos por este culto que nos permite unir toda la iglesia de Bolivia con un solo corazón, pedir por las peticiones de la iglesia. Cada iglesia, usted en su corazón ya ha preparado, ¿no?, el terreno, y por eso nosotros oramos para ver ese terreno que usted ya ha preparado. Cada iglesia también tiene, ¿no?, la deuda del alquiler, de los servicios, y eso también refleja nuestro corazón delante del Señor. Aún nosotros en nuestra propia condición como humano, como persona, también tenemos, ¿no?, alguna situación, alguna dificultad, pero no queremos quedarnos allí. Siempre estamos pensando, meditando cómo salir, cómo sobrepasar más allá de nuestro límite. Igual también para su iglesia. Y también en este tiempo, Señor, la iglesia de La Paz quiere comprar una casa grande en La Paz. Igual también la iglesia del centro de Santa Cruz quiere comprar también una casa grande. Igual también nosotros en Palma Verde, recibiendo la visita de la señora Debra,
ella nos ofreció los dos lotes, el lote 1 y el lote 2, y ella aceptó una propuesta muy por debajo del precio real que ella al principio estaba pidiendo. Y viendo también, ella tiene corazón para que la iglesia totalmente tome todas las propiedades que están allí. Y viendo este asunto, Señor, nos hace clamar al Señor, porque si nosotros nos miramos a nosotros mismos, no tenemos la condición. Pero mirando la palabra, mirando la promesa de que usted está con nosotros, de que usted va a hacer todo para nosotros, nos hace creer, nos hace tener esperanza de que aún esa necesidad usted también la va a cubrir. Como dice su palabra, que para no es difícil salvar con muchos o con pocos, Padre. Igual también hay, ¿no?, el proyecto de la iglesia, de la misión, construir en el terreno en Palma Verde. Y según el proyecto de la iglesia, nosotros también queremos tener la misma visión, el mismo corazón, el mismo proyecto, Padre. Estamos muy ansiosos de ver su obra, de su manifestación, Padre. Nos permita testificar y glorificar el nombre del Señor. Igualmente también en la ciudad de Santa Cruz, ahora estamos conectando con otros pastores, otra iglesia también que quiere recibir la cobertura de la misión. De verdad vemos, esto no es nuestra obra, no es nuestro trabajo. Usted a través del CLF está abriendo la puerta para el Evangelio. Y vemos que las personas a través del Evangelio son cambiadas, son convertidas, Padre. Nos ha permitido también cubrir toda la zona del oriente de Bolivia, para la gloria del Señor, Padre, a través del régimen penitenciario, a través del CLF, a través de los seminarios, las conferencias también del IMEI. ¿Cuántas autoridades también quieren, ¿no?, caminar y relacionarse, ¿no?, con nosotros? Y que sea usted, Señor, el que pueda abrir la puerta. Y también esas solicitudes que usted ha permitido presentar para pedir auspicio y donación, usted también va a tocar, también va a responder. Hoy nosotros también, los diáconos de la iglesia de Palma Verde, se presentaban a la empresa de Zahuapac y ellos se sorprendían porque ellos estaban esperando que nosotros nos presentemos. Y también ellos hacían algún descuento, aunque no era gran cantidad, pero era considerable para nosotros también. Podíamos ver que aún ahí usted nos da la gracia, no por nuestro nombre, sino por el nombre del Señor, Padre. Y le pedimos, Señor, por aquellos hermanos que han salido de la situación de la salud, de la dificultad de la salud, y ahora están que se recuperan. Usted también les toque su corazón, les toque su espíritu primero, porque a través de esa comunión personal con el Señor, que a través de la enfermedad nos hace encontrarnos con Dios, podamos glorificar, Padre. También le pedimos, Señor, por aquellos hermanos que tenían también la dificultad económica, pero ahora usted también le está permitiendo el testimonio de salir y glorificar el nombre del Señor. Y ahora tiene propósito para su evangelio, Padre. Aún nosotros no tenemos, Señor, pero lo que usted nos da, lo que recibimos de su mano, queremos presentarnos delante de usted a través de la ofrenda decidida, a través de los diferentes medios que usted nos ha permitido ser parte, ¿no?, de esa responsabilidad, como la transmisión satelital. Y a través de ese satélite podemos irradiar todo lo que es Sudamérica, Padre. Usted nos ha bendecido grandemente, Señor, aquí en Bolivia. Nos ha permitido al siervo de Dios, el pastor Andrés Lin, ¿no?, y a través de su guía nosotros queremos, Señor, caminar constantemente. Y todos los ministros también así, unirnos, Señor, un mismo corazón, un mismo espíritu, Padre. Guíenos, nos dé la sensibilidad, nos dé el mismo sentir también, ¿no? Y a través de el trabajo en el régimen penitenciario también muchas personas están recibiendo la salvación. Padre, a través del IMEI también usted va a levantar conferencistas, hermanos que cambien también su corazón, cambie, Señor, su forma de vivir, ¿no?, por la palabra, y puedan también transmitir a otras personas esa verdad, Padre. Le agradecemos también. Y cada tema, ¿no?, que estamos orando por los hermanos nuevos que en este año 2021 usted nos permitió y se están conectando a la iglesia, usted les dé el crecimiento, usted les dé el corazón del Señor. Ellos también van a servir con todo el corazón, van a anunciar el evangelio. Usted también los va a establecer como líderes, como diáconos, como encargados de su iglesia, Padre. Le agradecemos y encomendamos, Señor, también en sus manos. Y le pedimos, Señor, que en cada iglesia usted nos permite, hermanos, con un corazón de servir al evangelio, ingresar al seminario, porque Bolivia es un país grande,
un país con muchas ciudades que aún todavía no han escuchado el Evangelio, pero están esperándonos. Hay varias ciudades que no hay los ministros, pero ya escucharon el Evangelio a través del CLF y nos invita para compartir. Padre, encomendamos nuestra vida en sus manos, orando y recibiendo su bendita gracia. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Señor Padre amado, en esta noche, Señor, usted nos permite este tiempo de oración, Padre amado. Señor, en verdad, Padre, usted está trabajando, Señor, este tiempo, Señor, grandemente con Bolivia, Padre amado. En verdad, Señor, usted puede trabajar, Señor, con pocos o muchos, Señor Padre amado. La cuestión es, ¿dónde está, Señor, nuestro espíritu? ¿Dónde estoy yo, Señor? ¿Estoy avanzando, Señor, juntamente con la iglesia, Señor? ¿O solamente estoy viendo nada más, Señor, tu trabajo? Padre amado, este tiempo, Señor, permítanos, Señor, arrepentir, Señor, de este corazón, Padre. En verdad, Padre amado, tu obra es grande, Señor. En la iglesia, Señor, de Santa Cruz estamos comprando, Señor, el terreno, Señor, para Palma Verde, Señor, también para la iglesia, Señor, del centro, para La Paz, Señor, Padre amado. En verdad, Señor, usted trabaja, Señor, grandemente con tu iglesia, Padre. Permítanos, Señor, por favor, también dar nuestra ofrenda, Señor, decidida a cada uno de los hermanos, Señor. En verdad, Señor, usted, Señor, está obrando grandemente, Señor. Permítanos ser parte, Señor, de tu obra, Señor, ser parte, Señor, del trabajo tuyo, Padre amado, porque en verdad es tu trabajo, Señor. En verdad en nosotros no hay nada bueno, Señor. En nosotros solamente, Señor, a veces hay queja, murmuración, Señor. Pero Padre, usted nos empuja, Señor, a través de tu palabra, a través de tus siervos, Señor. Nos permite, Señor, este tiempo, Señor, escuchar las prédicas, Señor, por medio del Zoom, Señor. La transmisión satelital, ¿verdad, Señor? Señor, gracias, Padre. Permítanos, Señor, también cancelar, Señor, las mensualidades, Señor. También, Padre amado, las construcciones, Señor, de las iglesias, Señor. A través, Señor, de la iglesia, Señor, nosotros anunciamos tu palabra, Señor. Señor, llevamos, Señor, este evangelio, Padre amado. Permítanos también, Padre amado, la compra, Señor, de vehículos, Señor, para tu evangelio, Señor, para que podamos, Señor, anunciar esta palabra, Señor. Llevar en realidad hasta los confines, Señor, de la tierra, Señor. Esta es la promesa, Señor, de Pastor Osupar, Padre amado. Permítanos avanzar de esta manera, Señor. Arrepentirnos, Señor, de este corazón, Señor, muy flojo, perezoso, Señor. Padre amado, también le pido, Señor, por la salud, Señor, de cada uno de los hermanos, Señor. Muchos hermanos, Señor, están convalecientes, Señor, en la cama de un hospital, Señor, o en su cama, Señor, en la casa, Señor. Permítale, Señor, Padre amado, la salud, Señor, restaurar, Señor, las fuerzas, Padre amado. También personalmente le pido, Señor, por la salud de mi hijo, Señor. Permítale, por favor, Señor, la visión, Señor. En verdad, hasta ahí llegó, Señor, el médico. Solamente pudieron hacer una cirugía, pero usted permítale, Señor, la visión también a él, Señor. También le pido por mi salud, Señor. Permita también que mi familia, Señor, en lo personal, puedan llegar a la iglesia, Señor. Y así, hermanos, Señor, que están, Señor, volver a tu palabra, Señor. Trabajar, Señor, juntamente con la iglesia. Ser encaminados, Señor. Padre amado, permita también que en la iglesia, Señor, se puedan levantar nuevos guías, Señor, nuevos cargos, Señor. Nuevos hermanos, Señor. Que usted pueda trabajar, Señor, con cada uno, Señor, de nosotros, Señor. En verdad, Señor, mucho tiempo estuvimos, Señor, solamente bebiendo leche nada más como bebés, Señor, pero no podemos hasta ahora avanzar, Señor, en lo personal, Señor. Permítame, Señor, el crecimiento espiritual, Señor, Padre amado, para llevar este evangelio, Señor. En verdad, Señor, este tiempo, Señor, esta enfermedad está atacando muy fuertemente, Señor. Yo cada día escucho, Señor, fallecimientos, Señor.
Pero Padre amado, usted me dio esta palabra, nos dio este evangelio, Señor. Permita, Señor, por favor, mi corazón, Señor, humillar, Señor, para poder transmitir solamente tu palabra, llevar solamente tu evangelio, Señor. Gracias, Padre amado, por el trabajo, Señor, en Bolivia, Señor, en el mundo entero, Señor Padre amado. En verdad, tu evangelio, Señor, se va a predicar en los confines de la tierra, Padre amado. Así, Señor, le agradezco, Padre, y le oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Señor. Esta noche también muy agradecido con Padre Celestial que nos ha permitido la salvación, el perdón del pecado que muchas personas también no conocen, no tienen. Padre, muchísimas gracias por habernos permitido a tu siervo, Pastor Oxopar. Por medio de él nos ha hecho llegar el evangelio, el perdón del pecado a todo, hasta los confines de este mundo. Por su promesa el evangelio también está transmitiéndose para que hasta último gentil que está en la voluntad de Dios va a recibir la salvación. Padre, usted había preparado la fe para los gentiles. Nosotros sin razón alguna estábamos empapados, estábamos sujetos a la ley, sin conocer exactamente la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo vino hace 2000 años atrás. Había limpiado todos mis pecados. Había perdonado, había quitado el pecado del mundo. Dios tanto desea, anhela que esta verdad el mundo pueda conocer. Pero el mundo había cambiado esta verdad por la mentira. Así muchos cristianos, muchos evangélicos están adorando, pidiendo perdón, pensando que aún son pecadores. Señor, nosotros no éramos dignos también de recibir este perdón, de conocer esta verdad. Pero tú nos habías permitido, tú nos abriste el corazón, la mente para poder comprender, Señor. Gracias. Oramos por la familia. Aún falta algunos de la familia recibir la salvación. Padre, nuestros hermanos, de algunos sus madre, su padre, hermanos menores y vecinos, primos, familiares. Señor, gracias. También, Señor, cambie siempre nuestra mentalidad de los hermanos de Bolivia. Cambie mi corazón. Con todo su corazón, su siervo, preparando, enviando a sus siervos, a los pastores, para que pueda realizar grandes seminarios bíblicos. Padre, gracias. Así también, Señor, oramos en este tiempo por la compra de casa o terreno para las iglesias de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y todas las iglesias, Señor. Usted permítanos ese lugar, Padre, por favor. Hemos encontrado algunas opciones. Señor, también pueda tocar el corazón, hacer meditar, Señor, por favor, el corazón de los dueños de los terrenos, para que puedan también ellos servir al evangelio, ofrendar su casa para la iglesia, para la fundación. Padre, también pueda mover el corazón de los gobernantes para que pueda donarnos edificios enteros, casas, terrenos para la fundación y para la iglesia. Señor, en este tiempo, Señor, nosotros
estamos bien entendidos que aparte de este evangelio tan verdadero, no hay otro evangelio. Aparte de la fundación que comparte el mundo del corazón, no hay otra fundación que pueda compartir. Por eso, Padre, oramos para que Dios también pueda conectar a los alcaldes, a las autoridades y también a funcionarios que pueden donarnos muchas cosas para su evangelio, Señor. Así oramos por la compra de terreno para las iglesias y también pago de la mensualidad de radio satelital en Bolivia, muchos escuchando por medio de la radio también, Señor. Antiguamente nosotros teníamos que imprimir volantes, teníamos que salir, pero hoy en día Dios también nos permite por medio de la radio. Señor, gracias. Y también oramos por la construcción de la iglesia en Diana y Satélite, Señor. Y pago de alquiler de las iglesias. Algunas iglesias tienen su propio, gracias, Padre. Otros también estamos en alquiler anticrético, Padre. Permítanos también el efectivo para poder pagar. Oramos por el trabajo de los hermanos, Señor, para que Dios también pueda prosperar grandemente su corazón y también sus negocios. Hombres servidores del evangelio, también Dios va a permitir en Bolivia, ya tiene sus elegidos. Gracias, Padre, usted también permita que crezcan grandemente, Señor, para servir al evangelio. Oramos por el trabajo que Dios nos ha permitido anunciar el evangelio en las cárceles. Gracias por las autoridades que nos tienen abiertos sus puertas para para seguir anunciando el evangelio. Ellos también, las autoridades, tienen esperanza en nuestra misión, en nuestra fundación, de que ellos van a cambiar, porque tenemos un testimonio vivo que Pastor Kim Ki-sun, cómo había cambiado. Por favor, Señor, así también permítanos ese trabajo. Siempre abre las puertas, Padre. Oramos por los hermanos que están retornando, hermanos que se habían alejado. También aún algunos también permanecen apartados. Señor, en este tiempo ya nadie tiene que estar apartado de la iglesia, Señor. Nadie tiene que estar corazón cerrado. No estamos en la condición de estar alejados, sino más bien Dios nos ha puesto en la condición como del medio muerto para clamar, pedir misericordia del samaritano. Eso es nuestra condición, Señor. Por favor, también trabaja para que todos puedan volver a la iglesia, Señor. Oramos por el crecimiento de la vida espiritual de cada uno de nosotros, Señor. Muy chico nuestro corazón, muy estrecho. No tiene corazón como dueño, sino como robot. Muchas veces actuamos. Padre, también permítanos su corazón grande para movernos, para predicar, para preparar actividades, Señor. Oramos también, Padre, personas nuevas que están conectando por medio de la pandemia, también muchos nuevos han conectado a las iglesias. Por favor, usted también haz que puedan crecer, un crecimiento sano en el evangelio, recibiendo la guía de la palabra, Señor. Te agradecemos, Padre. Oramos por las ofrendas decididas, ofrenda de apoyo de las iglesias, Señor, ofrenda decidida para comprar terreno o casa, Padre. Gracias, Padre. Así también oramos por la salud, algunos muy delicados. Señor, los ministros, diáconos, hermanos, sus hijos, sus familiares, sus padres, están delicados, Señor. Por favor, usted también toca con tu mano poderosa, con tu mano puedas sanar, Señor, también a los que están delicados de salud. Guárdanos siempre nuestra vida, Padre. Oramos por la salud de los hijos de los hermanos. Por favor, Padre. También oramos, Señor, por los nuevos seminaristas. Como tu siervo, Pastor Daniel, decía, si no hay seminarista, ya es el inicio del fracaso del evangelio, decía, Señor. En este tiempo, Satanás decía a los hermanos también,
había cerrado inclusive a los ministros, quiere cerrarnos, quiere apartarnos, alejarnos de este camino. Señor, usted fuertemente puede agarrarnos, Señor, mostrarnos cuál es el fin de alejarse. Por favor, Señor, agarra nuestro corazón, también trabaja en el corazón de los matrimonios jóvenes, hermanos, varones solteros, puedan entrar al seminario, porque hay muchos lugares donde falta anunciar el evangelio, Padre. Oramos por nuevos seminaristas, varones puedan decidir también, Señor. Nuestra vida es tan corto, Señor, tan insignificante. ¿Para qué podemos vivir ya más tiempo? La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo también está tan cerca, tan pronto, no nos damos cuenta. Satanás había engañado en el tiempo de Noé, haciendo vivir para la carne, mostrando esperanza en el mundo. Así ellos habían sido engañados. Y cuando el diluvio vino de repente, recién querían llegar hasta Noé, recién querían entrar al arca, pero ya era muy tarde, Señor. Asimismo, hoy en día, Satanás está desviando el corazón del propósito principal, que es el evangelio. Te agradezco, Señor. Usted también cambiará el corazón de cada hermano, hermana, para que puedan entregar sus vidas, ofrendar sus vidas a Dios. Dios va a guardar, Dios va a cuidar, Dios va a salvar también su familia. Dios tiene cosas grandes y ocultas que nosotros no podemos ver con nuestros ojos. Es simplemente, Señor, caminar como entrar al aeropuerto y las puertas automáticas se abren. Así de la misma manera Dios tiene preparado. Gracias, Padre. Bendice todas las iglesias, Señor, y oramos todas las cosas. Por favor, permítanos todo, Señor. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Y Padre Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche que nos permites el poder estar juntos, todos los hermanos, Señor, a nivel Bolivia. Y de esta manera nosotros con un solo corazón poder orar, clamar, Padre Dios, por las necesidades dentro de las iglesias para llevar el Evangelio a todos los rincones, Señor, de Bolivia. Estamos agradecidos, Padre Dios, por la salvación perfecta que has establecido en nuestros corazones. Verdaderamente nosotros vivíamos, Padre, en oscuridad, en las tinieblas, sin esperanza. Mas a través de tu misericordia, a través de tu gran amor, Padre Dios, enviaste a tu Hijo Jesucristo para que a través de Cristo Jesús nuestros corazones tengan la esperanza, la luz. Y de esta manera, Padre Dios, ahora nosotros somos hijos de luz, no por nuestra capacidad, sino únicamente a través de la sangre de tu amor, a través de la sangre de Cristo, Padre. Estamos agradecidos por este tiempo que nos permites, aún, Señor, la vida, para poder llevar el testimonio a diferentes lugares, Padre. Bendiga, Señor, a cada uno de sus siervos, en cada una, Señor, de las ciudades, que cada uno de ellos, Señor, mirando, clamando, puede avanzar, Padre Dios, dentro de su obra. Te agradecemos, Padre, por cada uno de los hermanos, miembros de las iglesias, que cada uno de ellos también, y a través de su ofrenda, a través de la decisión, teniendo el agradecimiento en su corazón, también puede avanzar, Padre, juntamente con el ministro. Bendiga, Señor, a cada uno de los hermanos, quienes ofrendando su vida para anunciar el Evangelio, Padre, pasan diferentes tipos de situaciones. Encamine, Señor, a cada uno de ellos. Y de esta manera, Padre, en esta noche queremos rogarle, Señor, conforme a la promesa que usted ha establecido, Señor, en el corazón de su siervo, el pastor Oxopar. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. A través de aquella promesa, Padre Dios, el Evangelio llegó, Señor, a Bolivia. Y a través de aquel Evangelio, Padre Dios, en Bolivia
Cada uno de nosotros hemos sido bendecidos, Señor, y conforme a aquella promesa, no solamente para nosotros, sino también para la familia. Y de esta manera, Padre, tú estás encaminando, Señor, conforme a tu promesa, permitiendo que el Evangelio llegue, Señor, a cada uno, Señor, de nuestros familiares, por cada actividad que usted nos permite tener, Señor, y a nivel nacional, internacional, por medio, Señor, de las redes sociales, que usted ha permitido, Señor, la tecnología ahora para tener esa facilidad y el Evangelio pueda llegar con facilidad, Señor. De esta manera usted está cumpliendo, Señor, aquella promesa. Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa serán salvos. Por más que nuestros pensamientos sean tan contrarios, Señor, mirando la situación, pero a través de tu palabra y la promesa, tú puedes llegar, Señor, a aquellos corazones tan duros que supuestamente nuestro corazón o nuestro punto de vista nos indica lo contrario, Padre. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel en la promesa y de esta manera estás encaminando y trabajando, Señor, en el corazón de cada familia. Bendiga, Señor, este tiempo. Es verdad, hay muchos hermanos, algunos de nuestra familia, Señor, tienen la situación tanto económica, tienen la dificultad en el tema de la salud, algunos problemas dentro de la familia. Pero Padre Dios, queremos encomendar todas aquellas necesidades, aquellas dificultades en tus manos, para que tú mismo, Señor, a través de la palabra, primeramente puedas establecer la esperanza. Y de esta manera, Padre, conforme a tu promesa, tú puedas, Padre Dios, ordenar cada hogar, cada familia, pueda ordenar, Señor, la situación económica en cada familia, Padre Dios. De esta manera, creyendo en tu palabra, Padre, queremos avanzar este tiempo. Te agradecemos, Padre, por las actividades virtuales que nos permites para anunciar el Evangelio, Señor, tanto con su siervo, por los seminarios bíblicos, por los congresos de líderes cristianos. Usted permite, Señor, que el Evangelio pueda anunciarse a través de diferentes medios de comunicación, redes sociales, y de esta manera, Padre, llegamos a diferentes lugares con el Evangelio. Te alabamos, Padre Dios, por las actividades. Asimismo, a través de IYF, usted permite, Señor, que muchos jóvenes de diferentes religiones, diferentes tradiciones puedan conectar y de esa manera puedan tener la luz en sus corazones, Padre. Te agradecemos por la Fundación Internacional de Jóvenes, Señor, que es una puerta para anunciar el Evangelio, Padre. Te agradecemos, Padre, por el IMEI, Padre Dios, que a través, Señor, del IMEI usted nos permite llegar, Señor, a diferentes autoridades con diferentes culturas. Y de esta manera, Padre, usted nos permite para llevar el Evangelio también a ellos. Y de esta manera poder avanzar de manera cercana, Señor, con ellos, llevando el Evangelio. Bendiga, Señor, cada uno de los programas, Señor, que usted ha establecido a través de la promesa de su siervo. Permítanos, Señor, a través de aquellos y de aquellos programas llegar a diferentes personas, Señor. Te agradecemos, Señor, por la vida, Señor, de cada uno, Señor, de los siervos que están en diferentes lugares, Padre. Le rogamos por las necesidades de cada iglesia. Usted sea quien pueda permitir, Padre, un terreno, una casa, un lugar para reunirse, alabar tu nombre, Señor, en la ciudad de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, en otras ciudades, Padre Dios. Usted permita para que muchas personas puedan glorificar tu nombre, Padre Dios. Permítanos, Señor, y la decisión de poder construir, Señor, los lugares, Señor, para alabar tu nombre, y como salones adecuados, Padre Dios, para glorificar tu nombre. En cada ciudad usted levante, Señor, de esa manera. Y de la misma forma, Señor, le rogamos que permita, Señor, en cada sede, en cada iglesia, y un vehículo para poder llegar, Señor, a diferentes lugares, Señor, llevando el Evangelio. Usted mismo sea quien pueda proveer, Señor, aquellas necesidades. Permita, Señor, que nuestro corazón pueda conectarse con el corazón del siervo. Nuestro corazón pueda conectarse con el corazón de Dios. Y de esta manera, Padre, conforme a tu promesa, poder avanzar tanto en las ofrendas, los diezmos, Padre Dios, de esta manera también decidiendo en nuestro corazón, pensando, Señor, que verdaderamente tu amor fue tan grande y de esta manera, Padre Dios, nosotros podamos llevar, Señor,
el Evangelio a diferentes lugares a través de las ofrendas. Permita la gracia, Padre Dios, a cada uno, Señor, de los que escuchan Radio Jerusalén, Señor. Padre Dios, a través del satélite usted nos permite llegar, Señor, y con la palabra a diferentes lugares, Señor, de Bolivia y del extranjero. Esperamos, Padre Dios, que usted mismo sea quien pueda abrir, Señor, el corazón de cada persona quien está escuchando, Señor, la frecuencia de radios en las diferentes provincias, comunidades, Padre Dios, donde se ha establecido las repetidoras de radio. Padre, en verdad podemos ver el fruto, Señor, a través de los programas de Aymara. Muchas personas pueden escuchar la palabra, muchas personas puedan glorificar tu nombre. Padre, estamos agradecidos. No sabemos exactamente cuántas personas están escuchando, Señor, la radio, cuántas personas ya recibieron la salvación a través de la radio, pero podemos, Señor, y comprender y glorificar tu nombre por algunos quienes nos mandan, Señor, su testimonio, porque vemos, Señor, que a través de la radio podemos llegar a diferentes hogares, Padre. Estamos agradecidos. Le rogamos que usted mismo cubra, Señor, y las necesidades, Señor, en cada región con el tema de la radio. De la misma forma nos permita, Señor, cubrir cada mes, Señor, y las necesidades del pago, Señor, para y la transmisión por el satélite. De esta manera también en cada ciudad usted pueda establecer, Señor, la radio, Jerusalén Radio, y de esa manera podamos, Señor, anunciar el Evangelio en diferentes lugares. Permítanos, Señor, a través de su palabra, el crecimiento espiritual, la fuerza en el corazón, ya que muchas veces nosotros, dejando de ver, de escuchar la palabra, únicamente nos enfocamos en lo que es la situación conforme a nuestra vista o conforme a nuestro pensamiento. Padre, que la palabra de Dios, así como en Génesis capítulo 1 habla, cuando la luz apareció se desvaneció, Padre, las tinieblas. De la misma manera, Padre, a través de la palabra, las tinieblas, la oscuridad, también pueda desvanecerse y podamos vivir en el mundo de la esperanza a través de tu promesa. Encamine, Padre Dios, a cada uno de los hermanos quienes están delicados de salud. Padre, usted dé la fuerza, la promesa, y de esa manera cada uno de ellos también pueda glorificar tu nombre, Padre amado. Te agradecemos, Señor, por todas las cosas que tú nos permites este tiempo. También tendremos el Congreso de Líderes Cristianos, Señor, la próxima semana con su siervo el pastor Oxopar. Permítanos, Señor, una vez más ver tu gloria, Señor. Permítanos echar nuestro corazón y de esta manera muchos líderes, pastores y también alguien quien está participando pueda, Señor, glorificar tu nombre a través de la palabra. Permítanos, Señor, conectar nuestro corazón así con el corazón del siervo. Te agradecemos, Padre Dios. Encomendamos nuestras vidas, Padre, en tus manos, esperando únicamente gloriarnos, Señor, de tu obra. Así de esta manera te lo pedimos todas las cosas, orando en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos, hermano. Padre bendito, en este día, Señor, te agradecemos por este tiempo de oración, Padre, por este tiempo de tu iglesia unida, Señor, con un mismo corazón, con mismas necesidades, Señor, con el mismo clamor. Nos dirigimos delante de usted, Padre bendito, para que usted pueda darnos, Señor, como hasta ahora hemos visto el trabajo que está haciendo en nuestro país, Padre. Gracias porque este tiempo, aunque fue malo para el mundo, para tu obra, para el Evangelio, fue un tiempo muy hermoso, muy precioso, Señor. Hasta ahora muchos han podido recibir este precioso Evangelio a través de los medios virtuales, Señor. Nunca imaginamos que de esa manera usted también iba a permitir expandir el Evangelio, Padre. Por todas estas cosas vemos, Señor, que su venida está pronta, Señor. Porque así como dice su palabra, Señor, nadie va a excusarse que no ha escuchado este Evangelio, Señor. Por eso nosotros aún, tu iglesia, Padre, nos permites predicar libremente el Evangelio, leer libremente la Biblia, Señor, en este tiempo es tan precioso donde nos estás alimentando tanto, Señor. Padre Santo,
Por eso te pedimos, Señor, que así también usted en su iglesia pueda darnos, Señor, ese corazón. Pueda a cada uno de los hermanos, a cada uno de sus hijos, a cada uno de los siervos, Señor, usted pueda hacernos ese instrumento perfecto, Señor, para este precioso evangelio, Padre. Ten misericordia, Señor, porque así también como usted trabaja, Satanás fuertemente trabaja también, Señor, en los corazones de los salvos, Señor. Nos hace quedarnos quietos, nos hace quedarnos saciados, Señor. Padre bendito, ten misericordia por cada uno de nosotros, Señor, y también en este tiempo te agradezco por los siervos que aún ellos con mucha dificultad están echando tanto su corazón para nuestro país, para el mundo entero, para las almas, Señor. Gracias, Padre, por la vida de tu siervo, Pastor Oxopar, Padre, que hasta este tiempo, a la edad que tiene, le das tanta fuerza para llevar el Evangelio a todo el mundo, de la manera que sea, Señor. Gracias por cada uno de los siervos que también están acá en nuestro país, Padre. Ellos están guiándonos, están entregando su vida, Señor. Cada día ellos muriendo, Señor, en su ser, para vivir por su palabra, Señor. Así también permita que los hermanos podamos unirnos al corazón de los siervos, Señor. Podamos tener la sensibilidad, Padre, en este tiempo. Nosotros muchas veces, aún escuchando tanto, nos quedamos ahí, Señor. Padre bendito, ten misericordia, aún los diáconos, Señor. No podemos unir nuestro corazón a la iglesia perfectamente, al siervo, Señor. Ten misericordia, Padre, porque así como está trabajando aún con pocos, Señor, pero se está abriendo grandemente las puertas en nuestro país, Señor. Se está llegando a las autoridades, se está llegando a los lugares que no imaginábamos, Señor. Padre bendito, por eso nos sentimos tan benditos, somos tan bendecidos, Señor, como bolivianos, como tus hijos, Padre. Por eso, Señor, te agradezco tanto y te pido, Señor, por cada uno de nosotros también que podamos creer tu palabra, Señor, podamos crecer espiritualmente, Señor. Podamos entender que la vida no consiste solamente en haber recibido la salvación, sino también ser salvos cada día de nuestro pensamiento, del pensamiento que pone Satanás para vivir por nosotros mismos, pensar en nosotros mismos, cuidarnos, en nosotros mismos darnos a trabajando, pensando que esa es la manera, Señor. Solamente nosotros si poníamos nuestro corazón primero para el Evangelio, usted todas las cosas nos daría, así como el siervo nos compartía, Señor. Usted tiene cuidado de sus hijos, dice su palabra, Señor. Por eso, Padre, te pido que puedas darnos ese crecimiento espiritual, puedas empujar a tu iglesia para que podamos creer tu palabra. También te pido por todas las necesidades que hay en este tiempo en cada iglesia, Señor. Hay muchas necesidades, pero según tu palabra, Padre, todo ya nos has dado, todo has hecho, Señor. Consumado es, dice tu palabra, Señor. Todas nuestras necesidades ya están. Nosotros por la fe podemos creer, Padre, ¿acaso? Como dice tu palabra, con el corazón se cree y con la boca se confiesa, dice Señor. Así permítanos este corazón, Señor. Padre bendito, también te pido, Señor, por las autoridades que en este tiempo están escuchando. Han escuchado al pastor Oxupar, Padre. Usted ha derramado su semilla en muchos corazones, Señor. Aún no se ve nada, Padre. Pero usted permita también que estas personas puedan conectarse, puedan tener necesidad de escuchar tu palabra, puedan, de alguna manera, Señor, puedan llegar un día a la iglesia, puedan confirmar un día su salvación, Señor. Nosotros no simplemente como IYF quiere para lograr algo, Señor, sino sobre todo por el Evangelio, Padre bendito. Así también en este tiempo estamos trabajando en las cárceles. Es una gracia, Señor, estar en ese lugar, Señor, dar tu mensaje. Aún trabajando el mundo del corazón es tan hermoso. Podemos ver cómo esas almas tienen tanta necesidad, tienen tanta sed, Señor, de escuchar, Padre. Por favor, Señor, así usted trabaje como hasta ahora perfectamente y denos la gracia de crecer espiritualmente, de creer, Señor, conforme a tu palabra, Padre. Y solamente de dirigirnos hacia la guía del siervo, Señor. Por favor, Padre, todo esto te pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.
Dios, te damos esta oportunidad, nos permites para poder una vez más estar reunidos para poder orar, Señor. Padre, esta noche también yo quiero también pedir, Señor, puedas también abrir más lugares y así también en los lugares que ya tenemos abiertas la puerta, Señor, permitas personas para que puedan anunciar el Evangelio y el corazón de cada persona que se encuentra en ese lugar también pueda también tener esa necesidad de escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos también, Señor, por allá en Cochabamba, Saipina, Señor, Omereque, también por Rurrenabaque, Padre. Te pido también por esa ciudad, Señor, realmente también tenemos la radio ahí. Permite también que las personas que han recibido la salvación en Rurrenabaque, Señor, que tengan esa fuerza en su corazón para esperar, Señor, el tiempo perfecto que tú tienes preparado, Señor, para que también llegue el Evangelio a Rurrenabaque, Señor. También, Señor, por Oruro, Señor, ahí también tenemos tu siervo, Señor. Te pedimos por el seminarista Juan Carlos, Señor, dale la fuerza para poder avanzar, Señor, para que también pueda anunciar el Evangelio, Señor, y que toda la ciudad de Oruro también pueda escuchar, Señor, este mensaje de la salvación, Padre. Así también por los otros lugares que también tenemos, Señor. Aún faltan personas para anunciar el Evangelio, Señor. Permite que puedan ingresar también nuevos seminaristas para seguir llevando este Evangelio, Señor. Realmente este camino es muy hermoso, Señor. Padre, permítenos vivir siempre creyendo en tu palabra, Padre, y desechando nuestro pensamiento. Padre, también, Señor, te pedimos por los ministros que ya están ministrando también. Gracias a ellos también podemos recibir esa palabra, Señor. Ellos son tus mensajeros, Padre, que también pueden ayudar para nuestro corazón, Señor. Guarda sus vidas, dale la fuerza, Señor. Y también los terrenos, Señor, que necesitamos, Señor, para que los hermanos, Señor, puedan llegar y puedan también escuchar todos juntos el Evangelio, la palabra, y también poder seguir en la vida de creencia, Señor, unidos, Señor. Así también personalmente te pido, Padre, así también reunidos con todos los hermanos por los familiares de parte de mi madre y de parte de mis padres. Hasta ahora no han llegado y eso también, Señor, yo quisiera que puedas tocar sus corazones de mis tíos, también puedas hacerles llegar acá, aunque recibieron la salvación, pero solo por teoría, Señor. Tú puedas tocar sus corazones para que lleguen, Señor. Y así también por mi familia. Permítele, Señor, que puedan conectar más hacia la iglesia, Señor. Y mis hermanos también, Caleb, Urias, puedan también tener en su corazón el interés, Señor, hacia el Evangelio, para anunciar la salvación también, Señor. No hay otro mejor lugar, Señor, que estar en la iglesia, Señor, y anunciar el Evangelio. Y también, Señor, te agradecemos porque cuidas nuestra vida, Señor. Y este año hemos podido experimentar a través de las transmisiones, Señor, que muchas personas también han recibido la salvación, Señor. Gracias te damos, Señor, y también por los hermanos que se han alejado. Permíteles, Señor, un corazón, Señor, de arrepentimiento para retornar, Señor. Gracias, Padre, todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo, Señor Jesucristo. Amén. Señor, le agradecemos, Padre, en esta oportunidad, Señor, nos permite su gracia de poder, Señor, tener el culto de oración, Señor, junto con todos los hermanos de Bolivia, Señor, todas las iglesias, Padre, de Bolivia, Señor. De verdad, Señor, a través de su siervo nosotros podemos caminar, Señor, con un propósito que es como anunciar su evangelio, Señor. Padre, aún siempre nosotros queremos como, Señor, caminar de acuerdo a lo que nosotros vemos, Señor. También como queremos, Señor, vivir siempre mirando con nuestra propia vista, Señor, pero a través de la iglesia, a través de sus siervos, Señor, nosotros podemos caminar, Señor. Podemos también aprender a vivir por la fe, Señor. De verdad, Padre, no hay otro lugar, Señor, como más precioso que caminar con el propósito del Evangelio, Señor, que también el propósito de la iglesia, Señor. Así, Padre, usted bendiga la vida de cada uno de los siervos, Señor, que están en Bolivia, Señor, predicando su Evangelio, Señor.
Bendiga la vida de su siervo, Pastor Andrés Lin, misionera Luz, Señor, quien nos están guiando, Señor, con el corazón de Dios, Señor, para que nosotros podamos también caminar, Señor, con el mismo propósito que es el Evangelio, Señor. Así, Padre, usted bendiga a cada iglesia, Señor, de Bolivia, que usted ya levantó, Señor, en cada ciudad. Usted nos permite, Señor, como esa gracia, Padre, de poder estar, Señor, ahora en Montero, Señor. Usted nos dio su misericordia, Señor, no porque nosotros sepamos o porque podamos hacer algo, Señor, solamente por su gracia y su misericordia. Usted nos dio, Señor, su gracia para poder estar en la iglesia, Señor, recibiendo su misericordia, su gracia, Señor, junto aprendiendo, Señor, como la vida de la fe. Y usted también sea proveyendo, Señor, como todas las cosas, Señor, como para la iglesia, un terreno propio, Señor, en la iglesia, como en la ciudad de Montero, Señor. Aún nosotros no tenemos todavía, pero creemos, Señor, que usted está preparando, que ya preparó, Señor, el lugar para la iglesia también de Montero, Señor. Así también este tiempo, Señor, usted está trabajando bastante en todo el norte integrado, Señor. Padre, este domingo, Señor, como se llevó a cabo el culto en Santa Rosa del Sara, Señor. Muchos hermanos participaban, Señor, muchas personas participaban, Señor. De verdad, Padre, también en San Germán, Señor, hay hermanos, Padre, que están pidiendo como seminario bíblico, Señor. Padre, en Portachuelo también, Señor, así, también en Putamonte, Señor, en Saavedra y en Minero. Padre, usted nos quiere, Señor, bendecir a través de su evangelio, que nosotros podamos predicar, Señor, esta palabra tan preciosa, Señor, que es el perdón de pecados, Señor. Padre, así usted pueda dirigir nuestra vida, Señor. También en Rurrenabaque, Señor, como también en Saipina, en Oruro, Señor, usted podría levantar también en Quime, Señor, en Chulumani, en Caranavi, Señor, Padre, en la ciudad de La Paz, en Santa Cruz, Señor, Centro, Santa Cruz, Palma Verde, Satélite, Viana, Señor, de verdad, Señor, Cochabamba también, usted está trabajando bastante, Señor, en cada uno de los lugares, Señor, también hasta Trinidad, Padre, usted ya como sembró su evangelio, Señor, también las otras ciudades, Señor, como Potosí, Tarija también, usted permitió su gracia, Señor, de que los siervos puedan llegar a ese lugar, Señor, así como anunciando su evangelio, Señor. Usted ya sembró la semilla, Señor. Padre, así, Señor, queremos siempre, Señor, hallar la gracia de usted, Padre. Te bendiga la vida de cada uno, Señor, de los hermanos, Padre, también de los líderes, de los diáconos, Señor. Padre, a través de la iglesia usted nos permite muchas áreas, Señor, la cual como se desempeña solo con un propósito de anunciar su evangelio, Señor, como es el área de email, también la Fundación Internacional de Jóvenes. Usted permitió esa área, Señor, también de CLF, Señor. Todo, Padre, es para anunciar su evangelio. Ese es el propósito, Señor, de usted que nos dio a través de su siervo, Pastor Oxopal, Señor. Padre, así bendiga la vida de su siervo también, Señor. Aún tiene mucha edad, pero cómo camina, Señor, con un corazón radiante, Señor. Ese corazón también nosotros podamos recibir, Señor. Padre, así también, Señor, como que pueda trabajar, Señor, la salud de cada uno de los siervos, de los ministros, de los hermanos, de los diáconos, Señor, de las diaconisas, de los hermanos, Señor, pueda darnos su gracia, Señor. Padre, así esta noche queremos, Señor, como dejar, Señor, todas las cosas en sus manos, la necesidad de cada iglesia, Señor. Hay iglesias también que necesitan como está comprando la iglesia, el centro, Señor. El día domingo llovía bastante, Señor, como era una lluvia torrencial, se podía ver, Señor, la necesidad de un nuevo local, Señor, que pueda permitir. Sí, también, Señor, la construcción del templo como en Palma Verde, Señor, también escuchando en la ciudad de La Paz, Señor. Padre, así, Padre, usted pueda darnos su gracia, Señor, en cada iglesia, en cada ciudad, Señor. Así le agradecemos, Padre, en esta noche. Dejamos todas las cosas en sus manos, orando en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Padre Santo, le damos gracias, Señor, en esta noche. Padre, usted a través de la prédica a su siervo nos bendecía, Señor.
y nos enseñaba a nuestro corazón, Señor, dónde tiene que estar enfocado a través de la mujer, esta mujer Rahab, Señor, cómo realmente ella, estando en una posición de una mujer que solamente le esperaba la maldición, porque ya estaba sentenciada por el pueblo como una mujer corrupta, una mujer que vivía de una manera tan sucia, Señor. Pero cuando ella recibía a los espías, como entre su corazón tenía miedo, tenía temor, porque sabía que el pueblo iba a ser destruido, y ella viviendo en el muro era la primera que iba a ser destruida. Como Dios le daba la gracia, la esperanza, Señor, en esa vida. Cómo su vida se cambió de esa mujer, tuvo una vida diligentemente cuando recibió la promesa, cuando puso la señal del cordón de grana en su casa. Eso era una señal segura que Dios le daba, Señor. Cuando Dios mandó que todos murieren, excepto Rahab la ramera, con toda su familia, con todos sus seres queridos, ella podía recibir el perdón, la gracia, Señor, infinita. Padre, Señor, usted esa gracia me permitió a mí para que yo pueda pensar, Señor, no solamente en mi persona, sino que ella diligentemente fue a su madre, a su familia, a toda su parentela y todo acogiéndolo en su casa, sabiendo que ese juicio ciertamente va a venir, Señor. Padre, usted permítame su gracia mientras yo viva en este pueblo tan hermoso, Riberalta, poder anunciar, Señor, el Evangelio, así como su siervo, Pastor Oxupar, entrega su vida, Señor, hasta trasnocha, no descansa, avanzando para el Evangelio, Señor. Así envió a su siervo a Sudamérica, Señor, también ahora a su siervo, Pastor Andrés Lee, su matrimonio, Señor. Ellos luchando con nosotros, podíamos dirigirnos a cada uno de nosotros, Señor. Cuando nosotros vivimos la vida de cada uno de nosotros, mi vida, cómo usted me dio la gracia, Señor, siendo una persona tan terrible, una persona que de verdad no soy digno de ser el siervo de Dios, pero usted me dio la gracia, Señor, para que por medio del siervo pudiera dirigir mi vida, Señor. Le agradezco, Padre Santo, y estoy agradecido, Padre, estar en este lugar, porque a través de mí yo soy la luz de este mundo, Señor, la luz de este pueblo. Yo llevando la palabra de Dios, muchas personas cambian, Señor. Muchas personas reciben la salvación. Padre, también vamos a hacer ceremonia de bautismo aquí en la cárcel de Riberalta, Señor. Estoy tan agradecido, Señor, que una persona tan vil, usted pueda utilizarme, Señor, también en Guayará, Señor, por medio del estudio, Señor, de teología. Muchas personas reciben la salvación, también en Cobija, Señor, en Trinidad, Padre. Muchas gracias, Señor, porque usted me hace ver su obra a través de la guía de su siervo, Pastor Andrés. Yo te puedo ser bendecido, Señor. Y estoy agradecido, Padre. Mi familia es bendecida, Señor, a través del siervo. Y estoy agradecido, Padre Santo, por este culto de oración, porque yo puedo expresarle a usted, Padre, en mi corazón. Estoy muy agradecido, Señor, que usted se ha fijado en mi familia, en mi vida, Señor, persona tan vil, para darme tanta herencia tan hermosa, Señor, como esa mujer Rahab, dándole la vida, esa excepción solamente para ella, Padre Santo. Padre, le glorifico, Señor, en esta noche, un Dios de misericordia, de amor, Señor, que nos derrama a cada momento, nos da su gracia, su amor, nos cuida, Señor, nos protege, Señor. Aunque tenemos debilidades, tenemos fallas, el Señor solamente ve el pacto, ve la sangre preciosa de su Hijo, de mí, Señor. Le agradezco, Padre. Bendiga a mi madre, Padre Santo, a mi padre, a mi familia, Señor. Y usted le da buena salud al diácono Emilio, Señor, le da muchas gracias, mi hermano. Bendígale, Señor, que él pueda avanzar mirando la cruz, Señor, nuestra herencia que el Señor nos dio, nuestra vida eterna. Gracias, Señor, bendiga a cada uno de mis familiares, Señor, que enfoquemos nuestra mirada en el Evangelio, Señor. Dele la fuerza, Pastor Andrés Lee, dele la gracia, Señor, buena salud. La misionera Alzamo Luz, Señor, dele la gracia. También
estaba delicado de salud, nuestro pastor Andrés Guachani, Señor, dele la fuerza al siervo de Dios, Señor, que él pueda, con ímpetu, con fuerza, anunciando el Evangelio, Señor, dele la fuerza a él. Y a cada uno de los ministros, Señor, bendígale. No somos nada, Señor. Muchas veces Satanás llena nuestro corazón por el título y nos hace arrogantes, Señor. Nos hace sentir como que nosotros fuéramos algo, siendo lo peor, Señor. Cuando yo veo la vida de cada uno de los ministros, conociéndolo, Señor, cómo Dios nos sacó, no éramos nada, éramos viles nada más, Señor, y nos dio su amor, su gracia. Gracias, Padre Santo, como le da tanta sabiduría a nuestro siervo, el pastor Oxupar, para trabajar con email, trabajar también con el régimen penitenciario, como muchas personas saliendo de la cárcel, hoy como en Sucre, Señor, decía su siervo, ese pastor saliendo de la iglesia de Sucre, ahora él está formando una iglesia en su pueblo, anunciando este evangelio. Así, Señor, podemos ver testimonio, cómo usted le dio tanta sabiduría a nuestro siervo, el pastor Oxupar. Le agradecemos, Padre, permítanos ese designio de su siervo, avanzar ese mismo camino, esa dirección, Señor. Estamos agradecidos, Padre, en esta noche. Queremos glorificarles a usted, Padre Santo, y agradecerle, Señor. Y así de esa manera oramos, Padre, por cada uno de las necesidades de la iglesia de La Paz, buscando el terreno, Señor, para mudar la iglesia. Bendiga, Señor, a su siervo, denle la gracia. Señor, también en el centro de Santa Cruz están buscando a los hermanos. Bendiga, Señor. Los hermanos tienen el dinero, pero falta, Señor. Usted provea, Señor, que echando nuestro corazón para el Evangelio. Nosotros así también compramos el terreno en Palma Verde, que éramos una iglesia de 40 personas, pero uniendo el corazón con el siervo, avanzamos. Podíamos comprar este terreno tan hermoso, Señor. Gracias, Padre Santo, porque la iglesia no es por número que avanza, sino por tener un mismo corazón con el siervo de Dios, avanzamos, Señor. Gracias, Padre Santo. Aquí también nosotros necesitamos muchas cosas. Usted nos provee, Señor, cada una de ellas, pero también oramos, Señor, por un carro, por un auto, para movernos, Señor, a los pueblos. Hay muchas cosas, Señor, mucha necesidad en los pueblos, Señor. Algunas personas se mueren porque no hay un medicamento tan sencillo, Señor. Pero usted, Señor, está abriendo el camino para llevar la paz, la esperanza, Señor. Y usted me utiliza a mí, estoy agradecido, Padre Santo. Y así le glorifico, Señor, en esta noche. Y oro, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a tener el tiempo de oración, hermanos. Sí, ahora también, ¿no? Espero que también, quizás algunos hermanos también querían orar, ¿no? Y bueno, también en siguiente oportunidad también podemos preparar, ¿no? Para poder orar. Hay varias cosas, ¿no? Entonces, podemos orar también. Vamos a tener el tiempo de los anuncios. Por favor, puedan prestar atención. Cada domingo, ¿no? Les queremos recordar que tenemos lo que es el culto dominical con el pastor Oxupar por las tardes, ¿no? A partir de las 6:30 pueden participar cada uno de los hermanos y también escuchar la palabra de Dios con el fundador, ¿no? El pastor Oxupar, a partir de las 6:30. Luego también Dios nos ha permitido abrir lo que es la página web a nivel Bolivia. Y cada hermano también, ¿no? Ya tiene conocimiento que dentro de la página también tenemos lo que es la radio, Jerusalén Radio. Ayúdennos a difundir, ¿no? También por medio de esta radio estamos siempre transmitiendo, ¿no? La palabra de Dios. Entonces, desde sus trabajos pueden también escuchar. Y como el pastor también Andrés estaba mencionando, Dios nos ha permitido tener la radio de manera satelital. También se requiere, ¿no? Tener que cancelar un monto. Entonces, esta radio también llega no solo a Bolivia, sino a nivel Sudamérica. Entonces, como podemos ver, podemos aprovechar también, ¿no? Algunos familiares que tengan. Entonces, comunicándose en oficinas, podemos ayudarles a que puedan escuchar también la radio satelital. Luego también recordarles que también los cultos y las reuniones, culto de oración de miércoles, los cultos de domingo, también realizamos en traducción quechua y aymara.
También hay algunos hermanos, ¿no? Como estamos reunidos a nivel Bolivia, también tenemos, ¿no? Estas transmisiones en quechua y aymara. Podemos aprovechar, ¿no? En cada ciudad también promocionar, en Cochabamba también, ¿no? Para que escuchen las prédicas en quechua, aquí también en aymara. Si tienen familiares también en los otros departamentos pueden enviar, ¿no? El link y así también pueden escuchar la palabra de Dios, ¿sí? Esos serían los anuncios y vamos a estar participando en las actividades y reuniones que tenemos durante la semana, ¿no? En cada departamento, sí. Hasta aquí vamos a tener el culto de oración. Buenas noches, hermanos. Buenas noches, señorita. Buenas Buenas noches. noches.